Bueno, ya estamos en vivo. Está entrando... Estimados amigos de... Un segundo, Mariano, un segundo. Te voy a pasar yo la palabra. Sí. Te paso yo la palabra y te presento. Bueno. Voy a silenciaros a todos. Vale. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este foro de expertos, donde hoy tenemos a periodistas de distintos países que ahora serán presentados y donde vamos a hablar de la comunicación en tiempos de COVID, un tema más que importante, ¿no? Ya que desgraciadamente estamos viendo buenas informaciones, pero también informaciones erróneas, incluso fake news, y el papel de los periodistas profesionales como vosotros es muy importante. Así que de entrada lo agradezco. Yo soy Julio Andrade, director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes de la Agencia de la ONU, UNITAD. Llevamos 39 ediciones del Foro de Expertos, tocando todas las disciplinas, así que hoy es un placer tener conexiones con diferentes lugares del mundo. Va a ejercer de moderador Mariano Gerván. Mariano Gerván es prosecretario del Senado de Buenos Aires, de Argentina, está en Buenos Aires, también director del Centro de Estudios Legislativos, con amplia experiencia, conoce también muy bien el sector de la comunicación y es un gestor público, muy reputado. Así que le damos las gracias y le paso la palabra a Mariano para que os vaya él dando paso a la palabra a vosotros y después comenzaremos el debate. Adelante, Mariano. Estimados amigos, bueno, una nueva edición más de este foro de CIFAL Málaga, UNITAD, el foro de expertos que está abocado al derecho a la información en tiempos de COVID-19. Todos sabemos que en este clima de excepción es un escenario muy propicio y ha habido una cantidad de incidentes en temas de comunicación de parte de gobiernos, de autoridades, que han tenido diferentes matices y diferentes resoluciones de acuerdo al lugar donde se han desarrollado, pero han nutrido la agenda en estos tiempos de excepción. Entonces, se ha conformado un prestigioso panel que está integrado por Alejandra Diner, periodista de medios digitales desde México, Irena Rodríguez Salas desde Costa Rica, Hamed Billouzán, que nos acompaña desde Marruecos, y Fernando Fernández Alcaide, que experto en comunicación, en emergencias y en crisis, que nos ha prácticamente, creo que Fernando está desde el principio integrando este grupo de especialistas convocados por Julio Andrade, que es el mentor y quien ha concebido esta idea de trabajar con grupos de expertos para ir abordando las diferentes temáticas del COVID-19 y los desafíos que se han presentado. Fernando, ¿por qué no haces una breve introducción del tema y nos haces una primera presentación abordando esta temática? Muy buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Es maravilloso estar aquí acompañado, por ejemplo, por todos vosotros, por Hamed, que lleva el norte de Marruecos, por Evania y por Irene, que tiene un prestigio impresionante en Costa Rica. Yo, bajo el título de este foro, el derecho a la información, yo creo, comienzo por el final, ¿no? Quizá la reflexión final, que lo hemos hablado mucho en estos foros y que la gente puede entrar en el canal de YouTube y rescatar los anteriores debates, como por ejemplo el de las fake news y la medicina, o incluso la crítica a qué se estaba haciendo mal, o incluso todo en la narrativa constructiva sobre lo que esta crisis nos da, en las reflexiones que nos dan comunicación, que debemos aprender en comunicación muy importantes de cara al futuro para nuevas crisis o en general para hacer frente a cualquier emergencia. Hemos hablado que al final hay que reforzar mucho la comunicación local, los vínculos y la cooperación y la solidaridad de la administración más cercana. Pero al hablar de libertad, yo creo que es muy interesante, teniendo aquí a Evania, a Irene y Hamed y Alejandra, la posibilidad de saber si esta crisis si esta crisis ha afectado de alguna forma la libertad de expresión, a la libertad de información. Yo puedo hacer un repaso muy rápido sobre lo que ha sido en España. Es decir, en España comenzamos con algo tan increíble, con el estado de alarma, con un gobierno que ya desde el principio, por ejemplo,
inició y comenzó apostando por ruedas de prensa sin periodistas, filtrándolas vía WhatsApp, que enfadó muchísimo a las asociaciones de periodistas y que desde el principio se posicionaron, por ejemplo, de que era imposible en pleno siglo XXI la posibilidad de hacerlo de otra forma, y al final tuvieron que cambiar ante la protesta de miles de periodistas y ante la desbandada y el plante que le hicieron todos los periodistas, los medios de comunicación más importantes, al presidente del gobierno y a los portavoces, porque no estaban dispuestos a tener un filtro en la información. Comenzó con eso. Seguimos con que estamos, por ejemplo, desde el 11 de marzo que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia hasta hoy, con 27.000 muertos oficiales, 27.136 fallecidos en España, cuando la realidad es que son más de 43.000, con un gobierno que ha sido, un Estado que ha sido incapaz de dar las cifras reales de fallecidos. No lo sabemos a días de hoy. Es decir, no estamos hablando de un país en vías de desarrollo, no estamos hablando de compararnos con un país de África. Es que a día de hoy es imposible saber cuál es la cifra real de fallecidos en España, y según los registros oficiales somos campeones del mundo en número de fallecidos, ¿no? Y hemos tenido una crisis, por ejemplo, de comunicación institucional importante. Se han cometido errores, se han cometido y ha habido grandes también aciertos, pero en general vamos a llegar y llegamos ahora a una etapa que se llama en comunicación de crisis, una etapa de perversión, donde la crisis da paso a una crisis económica muy importante, pero tenemos unos medios de comunicación, no sé qué pasará, por ejemplo, en Costa Rica o lo que se sucederá en Marruecos, pero llegamos en un momento en el que la credibilidad institucional ha quedado muy, muy dañada, y además tenemos a los medios que han tenido más número de visitas y de lecturas y de visualizaciones en la historia, y sin embargo tienen una crisis brutal con medios con miles de periodistas en paro, con ERTES, y que incluso el propio gobierno ha tenido que rescatar inyectando millones y millones de euros, ¿no? Entonces, nos encontramos ante un panorama que es la crisis, la postcrisis de la pandemia, con una sociedad que puede estar fracturada, unos medios de comunicación muy débiles y un gobierno que ha perdido credibilidad. Y no sé y desconozco, yo creo que sería una buena forma o un buen debate que podríamos establecer independientemente de lo que Mariano o Julio establezcan en estos próximos minutos. Perfecto. Bueno, Fernando Fernández Alcaide, que es experto en comunicación, emergencias y crisis, profesor universitario también, ha hecho esta presentación. En todo caso, desde España vamos para Costa Rica, y yo le preguntaría a Irene Rodríguez Salas. Costa Rica ha sido presentado como uno de los ejemplos en materia de abordaje de la crisis, por lo menos en Latinoamérica, junto con Uruguay. Pero bueno, queremos también ver tu punto de vista acerca de cómo ha sido la comunicación. Hace unas semanas atrás nos acompañó a nosotros Antonio González, director ejecutivo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Pero bueno, este es otro aspecto, la comunicación oficial, cómo se ha manejado, y si tú quieres, algún panorama de cómo es la situación en la región, en algunos de los países de América Central, donde entendemos que también está un poco controvertido el tema en materia comunicacional. Sí, Irene. Claro. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, me presento primero. Bueno, Irene Rodríguez Salas, soy periodista de ciencia y salud del diario La Nación de Costa Rica. Ahora desde mi casa, porque como hablábamos anteriormente, la dinámica de la pandemia nos ha obligado a explorar diferentes formas de hacer nuestro trabajo, y las salas de redacción se trasladaron a la casa de cada uno de nosotros. En Costa Rica hay varias cosas con el acceso a la información. No podemos decir que no son transparentes. De hecho, todos los días, entre 12:45 de la tarde y 1 de la tarde, sale el ministro de Salud a dar un informe a la Nación. Se supone que es una conferencia de prensa, sí, pero es una conferencia de prensa que es televisada, y que además de ser televisada se transmite en varias redes sociales, entonces a la que tiene acceso todo el mundo, que no podrían entonces decir que es algo meramente solo a lo que la prensa tiene acceso. La prensa tal vez solo tiene acceso a preguntar, pero las personas tienen acceso a ver todo el del principio hasta el final el informe de casos que da el ministro.
y el informe de las labores que se están realizando en diferentes frentes, ¿verdad? Lo que está realizando la Caja Costarricense de Seguro Social en atención de la salud, lo que está realizando la parte de vigilancia de la salud en cuanto a rastreo de contactos y tratar de cercar, de hacer el cerco epidemiológico, y también nos dan detalles de lo que están haciendo las asociaciones científicas, los diferentes institutos de ciencia en tratar de lograr sus contribuciones desde cada campo para la atención de la pandemia. Pero a veces lo que yo siento que se hace falta es que en este momento, al puro inicio, las conferencias eran presenciales, cuando se vino las medidas más altas, pasaron a ser virtuales y nosotros podíamos enviar nuestras preguntas vía virtual. Ahora que se volvieron a hacer presenciales, solo dan campo para que 10 periodistas vayan, por este motivo del distanciamiento físico. Sin embargo, si yo no puedo asistir por algún motivo, no puedo enviar mi pregunta vía virtual para que sea respondida. Entonces eso es algo que uno dice, ¿dónde está mi derecho a la información? Del derecho a preguntar, ¿verdad? Pueden preguntar nada más vía virtual las personas en medios regionales, pero no quienes estamos en medios nacionales. Entonces sí digamos, es algo que en materia de acceso a la información, de mi acceso como comunicadora a preguntar, a veces es un poco complicado, especialmente en quienes no podemos desplazarnos físicamente al lugar de las conferencias de prensa. Y el otro tema tal vez es que dan los datos de, tenemos tantos casos, en tal rango de edades, hay tantos muertos, y las muertes sí, una a una se nos notifican sin importar la hora, sin importar si es conferencia de prensa o no, se nos notifican a las 9, 10 de la noche, si es del caso, pero cuando se ponen a hablar de casos, no se nos estratifica. No es lo mismo a mí decirme, hoy tenemos 33 casos nuevos, por poner un ejemplo, a decirme, de estos casos, tanto será personas que ya tenían una orden sanitaria y por eso, porque estuvieron en contacto cercano con un positivo anteriormente y por eso era más sencillo, por decirlo, una transmisión a esas personas era más esperable, o son casos que no sabemos de dónde vienen. En algunas conferencias de prensa sí dan esa información que es clave. Para mí no es tan clave saber cuántos casos hay, sino de dónde provienen. Y no siempre se nos da esa información así de detallada. Bueno, excelente introducción, Irene. Desde Costa Rica, en todo caso, vamos para Marruecos. Allí está Hamed Billoussan, que nos dará una presentación. Trabaja en CAP Radio, en Marruecos. ¿Es así, Hamed? Activa tu micrófono. ¿Está bien ahora? Ok. ¿Está bien? Bueno. Te estamos escuchando, Hamed. Muchísimas gracias a todos mis compañeros de muchos países del mundo y gracias también de escuchar un periodista de Marruecos, de un país africano que es cerca de Europa, es un vecino de España. Y déjame que me presento en primero. Yo soy un periodista en el CAP Radio y también yo soy el secretario general de la Asociación Marroquí de Prensa, que tenemos un convenio con los periodistas españoles y hacemos algunos congresos en común entre los periodistas de España y precisamente del sur de España y de Marruecos. Bueno, sabéis que la lengua castellana no es mi lengua natal, por eso pido perdón a todos mis compañeros que me escuchan. Voy a intentar y pido que hacéis un refuerzo para comprender lo que voy a decir sobre la introducción para comenzar este foro. En primero
En Marruecos antes había el gobierno marroquí ha levantado la mano sobre los sectores sociales, precisamente los hospitales y la sanidad y la educación. Y cuando venía la pandemia y el coronavirus, la verdad, Marruecos sabe que esta plataforma sanitaria no va a combatir el virus. Por eso en Marruecos han hecho muchas cosas, por ejemplo, cerrando las fronteras con los primeros casos de infecciones con el coronavirus a medio de marzo. El segundo, el gobierno marroquí ha declarado la situación de emergencia y cuarentena, prevenir la movilidad entre ciudades. El tercero, detención de un grupo de sectores, relaciones con donde hay mucha gente, como restaurantes, cafés, y también ha obligado de poner la mascarilla. Estos los más importantes en poner en página lo que ha hecho el ministro de Sanidad, que ha hecho una página que es la página oficial para saber el nombre de la gente afectados, la manera como pueden, el protocolo médico y todo. Y han hecho también el ministro de Sanidad y de la Interior han dado una gritación a la agencia marroquí MAP, es la agencia oficial de información, y a pesar de todo esto que muchos observadores consideran paso muy positivo para defender las noticias entre los ciudadanos que dependen de canales y fuentes oficiales para circulación de noticias. Y como en la primera época han salido muchas noticias falsas, entonces el sindicato de los periodistas y también el Ministerio de Interior han hecho una ley para prohibir las noticias falsas, porque muchos marroquíes tenían mucho miedo de las noticias falsas. Por eso hay sin embargo, muchos periodistas, como he dicho, electrónicos, publicaron una serie de noticias falsas que hicieron que los ciudadanos vivieron con terror en medio, especialmente al comienzo de esta epidemia. A raíz de todo esto, de difusión de estas noticias falsas, el Ministerio de Interior y el Consejo Nacional de Prensa, como he dicho, emitieron informe que advirtieron a los propietarios de estas noticias sobre el sufrimiento judicial. De hecho, algunas personas, ya sean periodistas o blogueros, fueron perseguidos, publicando noticias falsas. Entonces, pero otra cosa, que los periodistas en Marruecos no hay ruedas de prensa, solamente todo el mundo, como los periodistas, como los ciudadanos, tienen que esperar a la televisión marroquí a las 10 de la mañana, que dan información sobre todo lo que depende de la pandemia del coronavirus, y otra noticia a las 6 de la tarde. Y ahora, como los marroquíes, con ellos, periodistas, siguiendo también las noticias sobre los casos de virus a través de no hay como otros países que hay ruedas de prensa, hay visitas a los hospitales, hay declaraciones de la gente afectados, hay problemas, pero lo que es bueno que ahora se han cortado con las noticias falsas. Eso es lo más importante para los marroquíes. Ahmed, bueno, me parece muy interesante este pantallazo, esta vista que nos has dado de la situación en Marruecos. Sí. Y desde Marruecos,
Volvemos a América, vamos a México. Allí está Alejandra Diner. Alejandra ha sido columnista o es columnista en Televisa, es columnista del diario El Universal, ha sido el diario Universal, tiene una plataforma digital de medios desde hace más de 10 años. Y no sé, Alejandra, ¿dónde estás? Porque puedes estar en Los Ángeles, en Acapulco o no sé en qué lugar de México. ¿Qué nos cuentas de esta situación? Sí, me encuentro ahora en el sureste, en Tulum. Precisamente es un lugar en donde la pandemia se ha sentido menos, en el sentido de que tenemos más movilidad porque hay selva y hay muy poca gente, ¿no? Pero he estado constantemente, ¿no? Al tanto de todo lo que está sucediendo en mi país. Saludo a todos, agradezco muchísimo también la invitación. Principalmente porque México de alguna manera ha sido referente en algunas situaciones y sobre todo ahora en la pandemia se ha politizado muchísimo y me gustaría platicar un poco al respecto porque, bueno, las estadísticas, como todos sabemos, sirven para darle dimensión a todos los hechos y para enterarnos, ¿no? de la verdadera escala que tiene una emergencia nacional o internacional. El subsecretario de Salud Pública, Hugo López-Gatell, es quien ha tomado la bandera de informarnos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ni el secretario de Salud han tomado esa bandera, sino quien ha estado a cargo del barco en esta situación pandémica ha sido Hugo López-Gatell, quien, voy a citarlo, ha repetido constantemente que la gran mayoría de muertes registradas cada día no ocurrieron el día que fueron reportados, ¿no? Entre unas cosas y hablando sobre el derecho a la información que tenemos como ciudadanos. Quisiera hacer un recuento breve de la historia de nuestro país. En el sexenio de Felipe Calderón, que fue muy discutida porque cuando él gana se dice que él no ganó verdaderamente, quien había ganado es nuestro actual presidente. Desde entonces, y hoy lo hemos constatado, el presidente Andrés Manuel dice que tiene adversarios y uno de sus principales es Felipe Calderón. Como ustedes recordarán, cuando él era presidente, Felipe Calderón, en el 2009, hubo una pandemia, la primera pandemia del nuevo milenio, en donde el epicentro fue la Ciudad de México. Y esta pandemia fue un boom porque no estábamos, preparados para esto a nivel mundial, y las medidas del gobierno fue cerrar comercios, fue hacer una campaña muy agresiva desde el inicio y fue muy criticado, y en especial por parte del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de sus principales adversarios, y lo repito para que entendamos un poquito esta historia. En entrevista en el año 2009, Andrés Manuel dijo que no creía que Calderón estuviera actuando bien, considerando que las medidas que tomó fueron contraproducentes y causaron un mayor problema. Lo acusó de haber causado una pandemia o un miedo más bien, y no haber tenido una estrategia, y lo llamó el virus de la idiotez. De alguna forma dijo al expresidente Calderón que había sido idiota en su toma de decisiones porque no tuvo una estrategia. Y estoy citando de esta entrevista que se le hizo en W Radio en el 2009. Y lo que hoy vemos, todo el auditorio que nos ve, queridos colegas, es que el actual gobierno, que criticaba justamente la pandemia del 2009 y que fue mal llevada, y que podemos constatar que se controló la enfermedad y no se fue a otros países como hoy en día, y se sigue considerando él, ¿no? el actual gobierno, que Calderón lo hizo mal, y su reacción fue justamente la contraria. Entonces podemos entender ahora, como ustedes han leído en los medios internacionales, que Andrés Manuel López Obrador en principios de este año 2020 dijo que no pasaba nada, que siguiéramos saliendo, que saliéramos a comer a restaurantes, que nos abrazáramos mucho, y todo esto mientras Europa ya estaba en alerta máxima, mientras estaban viendo que se venía como una ola tremenda, ¿no?,
de un tsunami. Y hoy podemos constatar que si los muertos son poco más de 11.700 en mi país, según cifras oficiales, para el viernes pasado, la actual pandemia sí ha sido manejada con total idiotez, justamente lo que él criticaba anteriormente. Hay una desinformación desbordada. Las conferencias de prensa son diarias. Solamente eso lo hemos visto los mexicanos, viola nuestro derecho a la información. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, desde que es presidente Andrés Manuel López Obrador, una mañanera que le llamamos de manera coloquial, en donde se informa diariamente lo que hace el presidente. Pero lo único que ha logrado con esto son ocurrencias, son respuestas que están preparadas con información contundente, y lo único que ha creado es una desinformación, una incertidumbre en los medios financieros, en el medio empresarial. Ha causado muchísima desconfianza a nivel mundial para invertir en nuestro país. Y hoy en día niegan que la mortalidad se haya desbordado. Un ejemplo, a 52 grados de la Ciudad de México, en los folios de las actas de defunción de los meses del 2020, se estima que entre el 1 de enero y 20 de mayo se emitieron 8.072 actas de defunción. 8.072 actas de defunción, más que el promedio emitido entre enero y mayo de los últimos 4 años. Lo que es un hecho, amigos, Mariano, es que existe un retraso importante en la publicación de estadísticas de defunción. El INEGI, que es nuestro principal de estadística, geografía e información de México, el último que tiene es de 2018. Los registros civiles, por ejemplo, a lo largo del país, de todos los 32 de México, accede al público ante la contingencia. Y por lo tanto, acceder a ellos, los que somos investigadores, nos cuesta muchísimo trabajo para tener más estadísticos. Sin embargo, tenemos las herramientas digitales que sean aún posibles. Entonces, de alguna manera, podemos ver que la reacción del presidente fue una venganza de Felipe, para de alguna manera demostrar él en su cabeza que él estaba haciendo lo contrario a lo que hizo Calderón. Lo de Calderón, que sí funcionó, y él quiso hacer muy laxo. Y hoy en día estamos viviendo una mortandad terrible que siguen queriendo ocultar, y que si podemos ver las cifras, el Institute for Health Metrics de Estados Unidos dijo que el número de muertos acumulado en México para COVID podría alcanzar en el mes de agosto 51.512, y López-Gatell está diciendo que podría llegar a 30.000. Entonces, nuestro derecho a la información sí se está viendo pisoteado, ¿no? Y todo porque hay, de alguna manera, yo lo veo, una rivalidad entre un sexenio que tiene mucho dolor este gobierno y que no ha dejado ver que la prioridad somos los ciudadanos. Hoy en día estamos saliendo a las calles porque dicen que ya no está tarde. También la economía está totalmente pisoteada, como en todo el mundo, pero los contagios están exponenciándose aún más y no hemos llegado ni siquiera al pico, y lo ha repetido López-Gatell. Como me gustaría decir, porque sí es alarmante lo que estamos viviendo en México. Ok, Alejandra, muy buen panorama que nos has presentado. Bueno, también nos está acompañando desde España Vania, desde Toledo, es periodista. Bueno, Vania, ¿por qué no te presentas tú? Pero tengo entendido que tú sigues la situación de varios países y emites habitualmente reportes sobre la situación internacional. ¿Por qué no te presentas si tengo entendido que quieres hacer algunas consideraciones? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por contar conmigo. Soy Evania García y bueno, he trabajado en el diario La Crónica de Hoy y en Grupo ASIR, Radio ASIR. Me gustaría preguntarle a Alejandra, como estoy lejos de México, pese a que estoy siguiendo la situación del país,
a través de los medios de comunicación. Me gustaría preguntarle a Alejandra, aunque nos ha dado una amplia explicación de lo que está sucediendo, me gustaría preguntarte, Alejandra, ¿qué te parece precisamente el plan de desescalada del gobierno que empieza a reactivar la economía cuando, lo decías tú precisamente, ni siquiera se ha doblegado la curva y mucho menos se ha llegado al pico? ¿Te parece que se le está mintiendo a la sociedad? Eso también puede ser desinformación para el pueblo mexicano. Alejandra. Parece que tiene problema de conexión. Alejandra, me parece, sí, se ha quedado congelada la imagen de Alejandra. Bueno, ¿quieres trasladarle alguna pregunta a alguno de los otros panelistas, Evania? Y esperamos que vuelva Alejandra, que se vuelva a conectar. Claro, me gustaría preguntarle a Irene como, ¿qué está haciendo bien tu país? ¿Qué ha hecho bien tu país para que no haya tenido tanta implicación la pandemia ahí como ha sucedido en otros países? Bueno, primero voy a dar un poco, más bien, gracias por la pregunta. Primero voy a dar un poco de contexto de las últimas cifras. En este momento, de hecho, está comenzando la conferencia de prensa en la que todos los días el ministro de Salud sale a dar el informe a la nación de lo que está ocurriendo. Entonces, todavía no tengo los datos al mediodía de hoy, pero sí tengo los datos al mediodía de ayer. Antes de eso, tomemos en cuenta que somos un país muy pequeño. Es un país de 51.100 kilómetros cuadrados y eso fue todo. Y nuestra población es de solo 5 millones de habitantes. Entonces, el solo hecho de tener un país con una densidad poblacional baja, no solo una baja población, sino también que la densidad poblacional es baja, también ya per se da una ventaja a la que puedan tener países mucho más densamente poblados y de extensiones territoriales mucho mayores, ¿verdad? Eso aunado a que desde los 40 tenga una seguridad social y un sistema de salud muy robusto que permite llevar en control las enfermedades desde antes. Entonces, no es lo mismo si yo, persona diabética, tengo mi control y me infecto con COVID-19, me va a ser más fácil para mí llevar la enfermedad a si soy una persona diabética que ni siquiera sé ni diagnóstico porque el sistema de salud no supo atenderlo a tiempo. Pero al día de ayer se contabilizaban 1.375 casos de COVID-19 y 12 muertes, de las cuales una muerte en este momento no se ha determinado si es por COVID o fue una persona por la causa. Sin embargo, en este momento esa muerte se registró a las 9 de la noche y se registró desde antes. Esta muerte más bien fue un diagnóstico post-mortem. Revisemos qué es lo que está pasando aquí y eso fue Bueno, me parece que tenemos algunos problemas. Volví. Sí, qué suerte. Perdón, sí, la perfecto. conexión a internet no fue lo más estable. Perdón. Entonces, hay un diagnóstico post-mortem de este caso y como le hacen una prueba COVID ya después de la muerte y da positiva, dijeron, de momento vamos a decir que sí, porque preferimos ser transparentes y decir, está esta situación, y después volveremos y les confirmaremos si se dio que era por muerte. Ok, las razones. Aquí se tomaron en Costa Rica las decisiones de se va a cerrar las fronteras a vuelos que no sean de rescate, por así decirlo, para nacionales y residentes, y de cierre de escuelas, y de restricción vehicular sanitaria que solo te permitía circular con tu vehículo esos días, se dieron cuando la enfermedad tenía 10 días de estar presente. Había 41 casos y 0 fallecimientos. Y en ese momento dijeron no. Todo el mundo para la casa a trabajar, los que puedan trabajar desde su casa lo hacen, quienes no, pues obviamente no, hay trabajos que requieren eso.
se cerraron bares, discotecas, casinos, el curso lectivo se envió todo por internet para que los adolescentes y los niños tuvieran desde sus casas sus clases. Y además de eso, se cerraron las playas, se cerraron los parques, los sitios de diversión. Y ya obviamente ya hemos ido en desescalada, pero creo que fue ese asunto de dar el banderazo de salida a las medidas más rigurosas, el que fue parte del éxito. Tenemos vigilancia de la salud muy ardua, que han hecho un rastreo de contactos muy, muy riguroso, que ha permitido acercar más la enfermedad. Y eso también nos ha llevado a presentar menos casos. Sin embargo, conforme se ha venido la desescalada, han venido aumentando. Muchísimas gracias, Irene. Excelente explicación. Vania, bueno, ¿le quieres repetir a Alejandra? Sí. Por supuesto, ya que está de regreso. Bueno, Alejandra, preguntarte si el gobierno mexicano está siendo transparente en cuanto a la información con la sociedad mexicana sobre la desescalada. Como tú bien lo decías, se ha comenzado a reactivar la economía cuando ni siquiera se ha doblegado la curva y no hemos llegado al pico de la pandemia. No, en realidad los datos nos están diciendo justamente que no, que la gente sigue contagiándose, que los hospitales se están desbordando. Ustedes no sé si han oído el caso, por ejemplo, de los respiradores, ¿no? Que tuvieron que regresar porque era del hijo de uno que es el secretario de Energía, entonces había ahí conflictos de interés. O sea, es un tema tan politizado que la ciudadanía no les interesamos. Y el abrir otra vez la economía es necesario, sí, evidente, pero no hay una estrategia o no hay un protocolo como tal. Por ejemplo, aquí en Quintana Roo se les está ofreciendo a las personas que van a abrir ya estos comercios que no son considerados esenciales, un curso que toman durante 15 minutos, les mandan una guía, hacen un examen a través de internet, lo contestan y si sabe contestar correctamente quién está enfermo y quién no, cómo considerar si una persona está enferma cuando, por ejemplo, un masajista, un estilista. Entonces, si contesta correctamente, le dan un certificado por PDF y entonces ya estuvo listo, ¿no? Pero en realidad la gente creo que no ha sentido la magnitud de la enfermedad, a pesar de todas las historias, porque el presidente está de gira, porque el presidente vino aquí a Quintana Roo, porque el presidente vino a poner la primera piedra para su capricho, que es el Tren Maya. Entonces, ¿qué ejemplo le das tú al país que si tu presidente está de gira saludando a la gente de mano, en donde lo vimos durante plena pandemia, en donde estábamos en cuarentena totalmente encerrados en nuestras casas, se fue a saludar a la mamá del Chapo Guzmán, este delincuente famosísimo? Entonces, no puede ser, estamos desacelerándonos desde el año pasado económicamente. Está tomando medidas que le está quitando confianza al país y que le está quitando confianza a todos los empresarios que tuvieron que pedir al banco, al BID, le tuvieron que pedir ellos un crédito porque el gobierno no los... Al contrario, les está... Bueno, me parece que de nuevo tenemos problemas de conexión. Bueno, Julio, me dices que tú tienes una pregunta también que nos hacen a través del canal de YouTube. ¿Quieres trasladársela a algunos de los invitados que tenemos hoy en el foro? Es una pregunta genérica para quien quiera contestar. Pregunta Germán desde México. ¿Cómo podemos defendernos los ciudadanos ante la falsa información sobre COVID difundida incluso por organismos gubernamentales? ¿Ya volví o no? Creo que... Perdón. Escuchamos, Alejandra, te escuchamos. No, perdón, nada más quería ver porque ya es que se va la electricidad aquí en esta zona del país mucho. Perdón. Sí, Fernando Fernández, ¿por qué no te abocas a esta respuesta? Bueno, es algo de lo que hemos hablado muchísimo y ha impulsado mucho Cifal y Julio, y lo hemos hablado muchas veces, Mariano, en anteriores conexiones. Llevamos ya 3 meses hablando sobre eso. Efectivamente, una de las cosas que me ha sorprendido, que sorprende de esta crisis, es que las fuentes oficiales, quienes nos tienen que decir la verdad, y los líderes,
los grandes líderes han fallado en muchos países y se han convertido en fuente de noticias falsas, o bien de forma indirecta porque no han sabido comunicar bien y no han creado estructuras de información adecuada y correcta, como por ejemplo Ahmed decía que en Marruecos se ha centralizado todo en una agencia, en una institución que da información oficial, exclusivamente oficial, y todo el mundo tiene un sitio donde ir, o bien porque el propio líder es un cafre que lo hace rematadamente mal. Es decir, Donald Trump diciendo que se meta a alguien un desinfectante en vena, ¿no? O por ejemplo Bolsonaro, o en Irán que hubo 300 muertos por un supuesto y milagroso medicamento. Es decir, el problema está que los líderes, los grandes líderes, no están dando correctamente también la información, y por eso yo creo que una de las enseñanzas de esta pandemia es que hay que confiar, hay que hacer una desescalada en información y que se refuerce la información y la comunicación local, la más cercana al vecino, la del ayuntamiento, la del cantón, y evidentemente reclamar buenos sistemas de información, o sea, una fuente única, o sea, conceptos básicos de la información de emergencias y de crisis, que es que independientemente de la información política, que hay que deshacerla, hay que quitarla de esa información. O sea, estamos ante la mayor crisis epidémica de la historia de la humanidad, es decir, hay que quitar a los políticos e informar y dar solo utilidades, herramientas para que la gente sepa actuar correctamente y no pensar, por ejemplo, en unas elecciones, ¿no? Entonces, hay que reforzar y hay que trabajar en esas herramientas, y también es algo que la población debe reclamar. O sea, la población no debe dedicarse solamente a ir con unos o con otros por empatía o por simpatía. O sea, tenemos que reclamar una información de calidad, ¿no? Sobre todo de calidad. Hay otra pregunta, Mariano, hay otra pregunta que tenemos en este caso para Alejandra, Andrea Rodríguez de Washington, DC. ¿Cómo prevé que sea el impacto reputacional de México como destino turístico cuando empiece la desescalada? Sí me escuchan ya perfecto, ¿verdad? Muchas gracias. Esta pregunta es muy buena, y sobre todo por la actualmente. La gente en un 98% vive justamente del turismo. Quintana Roo no se cerró nunca, que eso es algo también que nos expuso a todos los que vivimos acá, porque siguieron entrando personas de otros países, teniendo la pandemia mucho más intensa. Y por otro lado, yo siento, ¿no? Y por lo que hemos estado leyendo, que lo que si nosotros explotamos más ahora, no hemos llegado al pico, y si seguimos con esta enfermedad y que no se ha habido controlar, que decía yo en la respuesta a Ivania, sigue de gira y sigue como que no pasó nada. Aquí no fue como en Costa Rica, aquí siempre hubo la mañana, o sea, los periodistas sí pueden ir en las mañanas a Palacio Nacional a hacerle preguntas al presidente, los separan con 1.5 metros de distancia. Entonces eso, ya dice el Instituto for Health and Metrics de Evaluation de Estados Unidos, 51.912 muertos para México, cuando el gobierno dice que alrededor de 30,000, cuando nos decían que no pasaba nada. Evidentemente sí, en el turismo en México, ¿no? Y eso es muy grave. Bueno, perfecto. Ahmed, ¿quieres hacer alguna consideración final respecto de cómo ves la evolución de la situación en Marruecos y en el norte de África? No te escuchan, ahora sí. Sí, ahora. Hace más de un año el Parlamento marroquí ha votado por un ley que es el derecho de los ciudadanos de llegar a la información. Y esto no estaba antes. Antes todas las informaciones lo sacamos de amigos, de conocidos, de otras maneras. Pero ahora con esto ya Marruecos ha metido un paso al derecho de la información, al derecho de llegar a la información. Y viene la época del tiempo del COVID-19 y Marruecos tenía
por obligación tenía que hacer muchas cosas y dentro de estas cosas hay que dar una empujada fuerte a la comunicación. Y por eso ha hecho, como he dicho, ha hecho dos cosas. Un web, una página oficial en el Ministerio de Sanidad y también luchar contra las malas informaciones o informaciones falsas, fake news. Por eso ahora todo el mundo está persiguiendo, todos los ciudadanos y también los periodistas están persiguiendo la página o la información que dan el Ministerio de Sanidad. Hoy, mañana, comienza en Marruecos otra época de la cuarentena, porque según la mapa tenemos muchos sitios ya están en la zona 1. La zona 1 se pueden salir, se pueden ir al trabajo, se pueden también salir sin tener una autorización, salen los niños también y hacen lo que tienen que hacer como trabajo y sus actividades. Pero hay otras zonas en Marruecos que son zonas 2 que no están todavía, están en la zona un poquito peligrosa, pero el COVID-19 casi dominado en Marruecos. Hoy había 71 casos de 24 horas, 71, y hay 72 casos de curados. Entonces, lo que tenemos ahora en Marruecos son casi 800 personas, 800 y pico de personas que son afectados por el coronavirus. Esas cosas da un poquito la tranquilidad al pueblo marroquí y los ciudadanos, pero los periodistas solamente analizan las informaciones, no pueden llegar a las informaciones sin entrar el único página web del Ministerio de Sanidad. Y eso los periodistas tienen que dejarlo, a acercar un poquito al sitio de la información, a transmitir la verdad, como el protocolo de sanidad, lo que hacen y muchas cosas más para que los ciudadanos marroquíes saben mucho más de la pandemia y de la situación en general en Marruecos, y precisamente en lo que del coronavirus o del COVID-19. Perfecto. Bueno, clarísimo, Hamed. Irene, ¿por qué no nos das en un minuto una última conclusión sobre el tema? Y ya vamos cerrando el foro del día de hoy. Bueno, qué difícil en un minuto, pero es que también acaba de entrar la información de hoy, justamente hace un par de minutos. Nosotros nos estamos enfrentando en este momento con una segunda ola, y es una segunda ola más localizada en una región específica del país, que está subiendo mucho más alto en casos y que nos representa un reto como comunicadores. A hoy hay 86 casos nuevos. Tal vez para las personas de países grandes 86 casos no representan mucho, pero para nosotros que estábamos acostumbrados a 20, 30 casos por día, oír 86 de un día para otro es algo muy grande. Y se están dando en poblaciones en las que había mano de obra, en fábricas, en empresas, en donde había condiciones de hacinamiento, condiciones de ilegalidad, eran fronterizas con Nicaragua, un país que se ha caracterizado por no tomar las medidas suficientes. Y esto ha hecho que entonces presente también un reto para nosotros a la hora de comunicar y de decirle a la gente que no porque eso está focalizado en una sola área y que se están tomando ahora medidas mucho más fuertes en esa área de las que tenemos en el resto del país, tenemos que bajar la guardia a los demás. Que en el Valle Central, donde, digamos, vive el grueso, digamos, de la población, no podemos decir, bueno, eso está en la zona norte. No, tenemos que seguir nosotros manteniendo esta guardia alta y también saber y reclamarle a todas esas personas que durante años mantuvieron a los trabajadores en condiciones
tal vez no aptas, que los expusieron a este riesgo y que ahora se está escapando y estamos teniendo una escalada de casos muy alta. Entonces, claro, la reflexión para nosotros a la hora de comunicar y comunicarle a la gente que tiene ese derecho a la información se viene bastante grande. Bueno, Alejandra, también un cierre muy breve porque ya estamos en tiempo. Yo sé, pues bueno, antes que nada agradecer y también hacer una pequeña comparación. Suecia, que es un país que consideramos que es un país de la OCDE totalmente desarrollado, con un sistema fiscal impresionante, todo esto ha tenido una mortalidad enorme, una similar a la de México, y dada la gran mortalidad que ha tenido, han decidido restringir conferencias que eran diarias a 2 días por semana porque generaban muchísima incertidumbre y no hicieron suficientes pruebas como aquí en México. La diferencia entre Suecia y mi país es que Suecia le tenía confianza a sus gobernantes y hicieron lo que ellos les dijeron con una política muy relajada con respecto a la pandemia. En México, a pesar de que decían que nos relajáramos, nos dijo que no, que continuáramos con clases en las escuelas privadas cerraron, las universidades cerraron y las empresas también empezaron a cerrar. La ciudadanía en México puede ser la que salva un poco más a México porque su gobierno no se interesó por los ciudadanos y hoy en día tampoco. Tiene su ideología, tiene su transformación que quiere desde que inició el gobierno y los ciudadanos en nada, en prioridad en este gobierno. Esa es la conclusión que me gustaría dar y agradecer nuevamente por haberme invitado. Perfecto. Bueno, Fernando, tu cierre y ya cerramos porque estamos pasados de tiempo. Bueno, es muy rápido. Es simplemente que podemos ver, por ejemplo, con Costa Rica, con México, incluso con Marruecos y con España, que estamos teniendo problemas de comunicación, de crisis muy parecidos. Por ejemplo, Irene no lo ha comentado, pero en esta crisis en Costa Rica ha habido, por ejemplo, un cese de una ministra de Comunicación. En España no solamente no hay datos transparentes como en México, o sea, en España es que tampoco sabemos a día de hoy cuántos fallecidos hay. En el Reino Unido, Boris Johnson también apostaba, como en México, a no pasa nada. Bolsonaro a no pasa nada. Y en Marruecos, Hamid, por ejemplo, me comentaba ayer que también tienen problemas de que en un mismo día diferentes ministros han dado versiones diferentes y fechas diferentes para una desescalada. Es decir, vamos a intentar aprender de todo esto, vamos a intentar deshacer la política de la comunicación de crisis, vamos a hacer una comunicación para los ciudadanos que sea útil de verdad, y vamos a impulsarlo desde aquí. Muchas gracias a Julio y muchas gracias, Mariano. Bueno, Julio, si tú quieres hacer el cierre final, damos por terminado el foro del día de hoy y, bueno, tú haces la consideración final. Muchas gracias, Mariano. Yo también tengo un poco de inestabilidad de internet, vamos a hacerlo rápido. Agradeceros a todos, a ti, Mariano, por moderar, a Alejandra, a Irene, a Ahmed, a Fernando, Evania, a Rafael Chus, que os ha contactado a todos para que estéis aquí, a las personas que nos han acompañado también por YouTube, Andrea, Lorena, Germán y otras personas que habéis sido clarísimas y clarísimo, habéis tenido mucha pasión, no cabe duda que tenéis el periodismo como debe de ser, ¿no? Que entendéis que tiene que tener transparencia desde los gobiernos públicos hacia vosotros y tenéis que ser independientes y debéis de serlo para poder transmitir la realidad lo más objetiva posible a los ciudadanos que esperan del sector periodístico, al menos que transmitan las cosas, porque a veces de los ámbitos públicos se mandan un poco secadas, o quizás por conveniencia o por algunos tipos de equilibrios que no siempre, como en alguna ocasión ha dicho Fernando, ayudan, todo lo contrario, generan incertidumbre. Los ciudadanos y ciudadanas necesitan certidumbre de sus gobernantes porque lo están sufriendo y lo están pasando muy mal. Así que muchas gracias, esperamos teneros pronto y seguiremos. La semana que viene tendremos un foro de terrorismo, sobre el terrorismo, con representantes de distintos organismos, tanto de investigación, de universidades, de think tank y también responsables públicos, en este caso de la Unión Europea y de España, que están al frente de la lucha contra el terrorismo, porque la radicalización, desgraciadamente, también está siendo un problema y se están reclutando muchos jóvenes y adultos en estos momentos de pandemia. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta pronto y mucho. Damos por cerrado y agradecemos a todos. Muchas gracias y mucha salud. Hasta luego a todos. Hasta luego. Cuídense. Cuídense. Hasta luego. Gracias por la invitación.